Bueno, es una satisfacción personal para mí recibir a un colega como Hugo Coya, periodista de investigación, de testimonio, que ha dirigido la radio y la televisión pública del Perú, dándole profesionalismo e independencia, y que se ha destacado por libros que son conmovedores, entre los cuales destaco aquel cuya nueva versión vamos a ahora discutir. Estación Final, la emocionante y desconocida historia de los peruanos que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Hugo Coya, muy buenas noches y gracias por venir a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Un placer, como siempre, conversar contigo y un afectuoso saludo para todas las personas que siguen tanto la radio como la televisión de RPP. Tú pusiste al Perú en el mapa de los estudios tan importantes sobre el Holocausto en general y sobre la Guerra Mundial, haciendo notar que habíamos tenido muchos más actores, tanto entre las víctimas como entre los héroes. Yo conocí sobre todo tu trabajo sobre Magdalena Truell, que ha merecido ahora un reconocimiento con un monumento en Miraflores, finalmente, en parte gracias a lo que tú has hecho, porque se conozca el heroísmo de esta señorita limeña del Colegio Sofiano, que parte a París y que se compromete haciendo pasaportes falsificados para poder salvar judíos. Bueno, en realidad me siento muy emocionado porque, como tú dices, se esté conociendo y se está reconociendo a una heroína realmente, una auténtica heroína peruana como Magdalena Truell. El día 6 de diciembre se va a inaugurar este monumento, que además, y déjame contarte, y para que lo sepa el público, es fruto de una donación de una artista estadounidense que leyó el libro, se quedó tan conmovida, su familia sufrió el Holocausto, y decidió donar a la ciudad este monumento en homenaje a Magdalena Truell, que se va a inaugurar el día 6 de diciembre en el Parque Yitzhak Rabin en Miraflores. Ahí estaremos verdaderamente, porque yo también quedé conmovido por la película que vi y por los textos tuyos que yo leí sobre ella. Inimaginable la evolución de esta joven limeña que no puede tolerar que maten a personas y a niños por su origen étnico religioso. Pero lo nuevo en este artículo es tan emocionante como el caso de Magdalena Truell. Hay un diplomático por el cual he tenido verdaderamente un respeto y una admiración extraordinaria, un señor falleció en el año 48, en La Punta, creo, y que fue cónsul de Perú en Ginebra, y que cometió el error de tomar en serio lo que el Papa decía, que uno como cristiano tiene que comprometerse con lo que luego el Papa Juan Pablo II denominó nuestros hermanos mayores, los judíos. Y entonces ese señor tomó en serio y dio pasaportes peruanos para salvar del nazismo, y toda su jerarquía de Torre Tagle lo sancionó. Terminaron expulsándonos, quedó en la pobreza en Suiza durante la guerra sin poder volver al Perú. Y tuvo que esperar en la familia hasta los años del siglo XXI, es decir, más de 50 años para que se le restablezca en su honor y se considere que fue injusto echarlo. Pero realmente la correspondencia que tú publicas es un héroe absoluto, es un funcionario consular que tenía 78 años, 40 años de carrera, que no puede tolerar que maten a la gente por su origen. Así es, el caso del diplomático tacneño José María Barreto es algo que nos debe enorgullecer como peruanos, porque más allá, digamos, de la orden que había recibido por parte de sus jefes, él decide salvar a este puñado de judíos que estaban en un campo de internamiento en Francia y que tenían orden de ser conducidos a Auschwitz, entre ellos varios niños, y con su gesto, con su acción, que consigue salvar a estas personas y que a cambio de eso, en lugar de recibir una felicitación, una condecoración, lo destituyen, lo dejan en la pobreza y vive en realidad
los siguientes años en una vida miserable y abandonado por el Estado peruano en medio de la guerra, además, ¿no? O sea, y hay que decir que el que es el principal responsable de esta sanción es nada menos que Ventura García Calderón, embajador del Perú en Suiza en ese momento, francófilo, candidato a premio Nobel, postulado por la Academia Belga de Bellas Artes, y en un momento en el que el Perú tomaba partido comprado contra el eje, rompiendo relaciones con Alemania. bueno, esa es prácticamente de las grandes incongruencias que me he encontrado en el momento de la investigación, ¿no? Y a la hora que leía, revisaba documentos, iba a archivos, a las bibliotecas, hacía entrevistas de los testimonios, yo decía, pero esto no puede ser cierto, pero yo he leído cosas contrarias y precisamente por eso es que además el libro tiene fuentes de Sí. dónde sale esta información y los documentos que demuestran las afirmaciones que yo hago dentro de... Ahora, entre las cosas nuevas que tú publicas es debates en el Parlamento, el año 39, con el Parlamento recién elegido, recién entra en funciones ese año, bajo el quinquenio de Prado, en donde un congresista se permite decirle a otro judío, Cohen, que él tendría vergüenza de ser como Cohen de origen judío, como se decía en la época, israelita, ¿no? Exactamente. O sea, que los debates que vemos ahora que nos dan vergüenza son todavía menos horrorosos que los que han podido haber en el año 39. Claro, un debate evidentemente que muestra, y además hay otros debates, sí, pero yo he utilizado este segmento que está en el diario de debates del Congreso porque me pareció el más, digamos, el más vil, ¿no? Es más vil por la forma y por el fondo, por lo que encierra este racismo, ese antisemitismo, esta xenofobia y además llena de prejuicios que, dicho sea de paso, no han desaparecido porque las tenemos presentes ahora, ¿no? Ojalá que no se expresen en público, ahora es un delito. Ahora, volviendo al caso del cónsul en Ginebra, Barreto Tacneño, lo interesante que tú dices de él, que yo no lo sabía para nada, es que en parte él está condicionado porque ha visto lo que ha pasado en Tacna con el plebiscito y con la ocupación extranjera y con el maltrato a la población peruana hasta el año 29. Entonces, una persona que ha sufrido el maltrato de una potencia ocupante, ¿cómo puede reaccionar cuando ve lo que está haciendo la Alemania de Hitler? Exactamente, o sea, la reacción, o sea, la explicación, y esto, digamos, es testimonio de la propia familia y los propios documentos que él escribe, ¿no? Hay que recordar que José María Barreto también era un intelectual, era periodista, escribía artículos, ha escrito varias canciones y una serie de... Era muy aficionado a la música criolla, a la música peruana y ensalzaba, digamos, esta nostalgia por el Perú en el momento de la ocupación, ¿no? Entonces, él y su hermano Federico, que también es una persona notable de Tacna, los dos, digamos, trabajaron mucho en el tema de prensa y quedaron muchos testimonios acerca de la persecución y el maltrato que sufrían los peruanos durante la ocupación de Tacna en manos chilenas, ¿no? Ahora, otro personaje que tú rescatas del olvido es una arequipeña, la señora Susunaga. Cuéntanos, por favor, la historia de esta compatriota de un coraje extraordinario. Exacto. Isabel Susunaga se casó con un ciudadano francés que profesaba la religión judía. Ella se va a Francia con sus hijas, dos de las cuales nacen en el Perú. Se va a Francia y vivían en la frontera entre Francia y Alemania. Entonces reciben la comunicación, la alerta de que Alemania iba a invadir Francia y ellos se trasladan hacia el centro de Francia y viven allí, digamos, en un lugar, una aldea bastante pequeña. El esposo de ella tenía unas propiedades allí y un poco escondidos porque dado que el esposo era judío y se unen a ella, sus hijas y el esposo se unen a la resistencia francesa.
el esposo marcha a luchar en las montañas, en este grupo que se llamaba, como se les llamaba a ellos, los maquis, ¿no? Y ella se entera de la situación de este niño, ¿no? De este niño que estaba amenazado de ser enviado a un campo de concentración y posiblemente de exterminio, y ella decide acogerlo sabiendo perfectamente que había una orden terminante de los colaboracionistas de los nazis y que cualquiera que escondiera a un judío sería o encarcelado, torturado o muerto. Y aún así ella lo acoge como si fuera su hijo, vive gran parte de la guerra con él. El niño luego sobrevive, se reúne con su familia y consigue contar la historia a las personas que hacen una revisión en el Museo del Holocausto, y póstumamente se le declara justa de las naciones. Sí, que es un título que Israel concede a personas que han corrido riesgo de vida salvando judíos. Este libro formidable se presenta el sábado a las 7 en el marco de la Feria de Libros de Miraflores, que se lleva a cabo en Miraflores, en el Auditorio Vargas Llosa, 7 este sábado. Sí, el día sábado a las 7 de la noche en el Auditorio Chabuca Granda. Chabuca Granda. Sí, en la Feria del Libro del Bicentenario. Sí, absolutamente. Bueno, felicitaciones realmente por haber mejorado el libro que ya había leído, pero que tiene estos capítulos con revelaciones extraordinarias, fruto de la investigación, pero como lo dice en su prefacio Gustavo Gorriti, fruto también de un compromiso moral, que uno siente que esa página respira, ¿no? Muchas gracias, Hugo Coria. Gracias. Solo contarte nomás una cosa más. Además del monumento que se está inaugurando el día 6 de diciembre, la Municipalidad de Miraflores, con la Alianza Francesa, han decidido traducir el libro de Magdalena Tourel, El niño del metro, un libro para niños, que va a estar a disposición de... Magnífica iniciativa. Felicitaciones a la Alianza Francesa y a ti por haber impulsado y redescubierto a esta heroína peruana. Muchas gracias, Hugo Coria, y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son, recibiendo a la presidenta de CADE de este año.